Quería explicar algunas cosas que me han llamado la atención a partir de la audición de varios programas con el filósofo, no el filósofo, el historiador más bien, el politólogo argentino Marcelo Cuyo, que está de visita en Oviedo con los amigos de la Fundación Gustavo Bueno, que le hicieron varios programas, uno de ellos titulado sobre la tesis del amigo Cuyo, lo que él llama la insubordinación fundante, que sería el término que escogió para designar lo que debería ser, o lo que según su sueño, porque todos tenemos sueños, y el de él es que ocurra una nueva etapa en la vida de Hispanoamérica, incluso Hispanoamérica entendida como un todo, incluyendo la ex colonia de Brasil, la ex colonia portuguesa que fue Brasil, y a pesar de tener herencias distintas, porque la parte hispánica de América era hispanoparlante y la parte brasilera era lusoparlante, portuguesa. Entonces, pero con la peculiaridad pues de que se fusionaron esa monarquía antes de la colonización de la conquista de América, y luego se separaron. Y por eso fue que quedaron ambas herencias con modalidades diferentes en algunos casos, pero comunes en otros, porque en realidad la mancomunidad de monarquías y culturas católicas de ambos países determinaron que nuestro desarrollo histórico estuviese marcado por las mismas contradicciones fundamentales, por las mismas características básicas pues, del desarrollo de la cultura basada en principios de la monarquía católica española, que marcó el inicio también de Brasil. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta conversación con el amigo Marcelo Cuyo? Amigo, digo por lo cercano que somos al materialismo filosófico, es que con las tesis del amigo Cuyo, que es de Argentina, hay pues el desarrollo. Él no es de la gente de Oviedo, pero es muy cercano porque tiene la misma matriz ideológica de lo que son los postulados básicos del materialismo histórico, que nos permite entender el desarrollo de las sociedades sin necesariamente abrazar ni el marxismo ni sus propuestas fundamentales de la lucha de clases, sino más bien suscribiendo o añadiendo pues a la comprensión básica del desarrollo histórico-social, histórico-político de nuestras naciones, añadir el cognomento de la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados, que señala el desarrollo o nutre o presiona o preside el desarrollo histórico de nuestras naciones de Iberoamérica. Y es interesante ver en las tesis del señor Marcelo Cuyo que las coincidencias superan ampliamente la divergencia que pudiéramos tener con él. Hablo como si yo fuese parte, pues, y que lo soy de hecho, igual que el amigo Humberto González, de las tesis fundadoras del materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, que nos permiten unas coincidencias muy importantes con gente como Marcelo Cuyo, así como, por ejemplo, con el grupo fundador de Podemos de España. No, con Podemos nos adversamos total y radicalmente. Nosotros coexistimos con Podemos porque es algo así como materia obligada de estudio en España por constituir una corriente liquidadora fundada por el chavismo. Pero nosotros coincidimos es con Vox. Vox es una fuerte presencia del materialismo filosófico, aunque no se adscriban a esta escuela y aunque su desarrollo político corresponda con tesis que nos hacen de la misma parentela, pues, de la defensa de la unidad de España, de la defensa del hispanismo. Y el hispanismo, mis amigos, va mucho más allá
que la sola mención a que pertenecemos a la misma lengua o nos debemos a la misma orientaciones, a las mismas orientaciones de herencia cultural hispano parlante o cristiano ético, moral cristiana que caracteriza nuestras sociedades, como sociedades católicas que fuimos en lo fundamental y en nuestro desarrollo histórico. Bien, ¿por qué están estos temas hoy presentes en nuestra discusión política? Porque es que se acerca una etapa histórica en que todo lo anterior está en cuestionamiento. Esto fue amenazado, o está siendo amenazado todavía. Hablo de las culturas de distintos países de América hispánica, hablo de la herencia de los estados de América hispánica y de la propia España, está amenazado por organizaciones como Podemos, como el chavismo, como el propio AMLO de México, como la gente de Petros en Colombia, la gente de Castillo, el propio kirchnerismo ahí en Argentina, o el egoísmo chavista de Bolivia, el lulismo de Brasil. Todas son corrientes afines al llamado globalismo. El globalismo que es lo políticamente correcto de los progres, de la izquierda hispanoamericana, que hace causa común con los Clinton, con Biden, con Sánchez el español, con las distintas propuestas que implican un nivel de contradicciones muy secundario ya con lo que fue la Rusia zarista o lo que es la Rusia de Putin, que tiene contradicciones fundamentales todavía con esa Rusia de Putin en el aspecto político, más no en el económico, porque Rusia es un país capitalista ahora. Y sí hay una diferencia fundamentalísima también con el imperialismo chino, que es ahora, se supone, el competidor fundamental de los Estados Unidos. Pero tomando en cuenta que Estados Unidos está bajo la dirección, de hecho, de los enemigos de nuestra civilización hispánica, habría que aprovechar para decir que nuestra coincidencia con la tutela, el liderazgo, la guía del imperio norteamericano es tan problemático para nosotros como lo es para España el liderazgo europeo en manos de los globalistas europeos de Bruselas. Y bien, el liderazgo mundial y regional en particular por parte de los Estados Unidos es una especie de un dejar hacer de capitulaciones o de ocaso, de declive de esta potencia antes vigorosa y poderosa de Estados Unidos, y que ha pasado o está pasando, no a un segundo plano porque todavía le quedan vigencias de décadas si las quiere ejercer, pero hay una ausencia de liderazgo de Estados Unidos que se nota en el cambio brusco que ha ocurrido en la dirección del Estado norteamericano entre Trump y Biden. Nosotros estamos pagando ahora la pérdida de la presidencia de Trump. Estamos pagándola porque el envalentonamiento de la mugre chavista actual o de las capacidades de liderazgo de Petro y de la izquierda guerrillera colombiana para pretender incluso asaltar el poder el año que viene por vía electoral, o el resurgimiento de la tendencia de Sendero Luminoso en Perú, que pone al tal Castillo de presidente, o la batalla que sigue dando el lulismo, o la vuelta al poder del kirchnerismo y en Argentina y de Evo en Bolivia, además de personajes como la presidenta esa de la constituyente chilena, que permite vislumbrar quizás un retorno de las ideas del izquierdismo, o por lo menos una acentuación de lo llamado políticamente correcto, que en cierta manera la derecha cobarde del señor Piñera da a entender con sus ejecutorias. En definitiva, todo el continente, mi amigo, casi como siguiendo la huella del señor López Obrador, que condena la historia hispanoamericana nuestra, que condena o reivindica
toda esta, digamos, Dios mío, no quiero ofender a nadie con los calificativos, pero realmente la basofia política del indigenismo, que constituye una estafa histórica, por cuanto mientras no se tenga claro que no es cierto que el indigenismo prehispánico podía marcar otra cosa en Hispanoamérica, en lo que se llamó luego Hispanoamérica, no podía hacer otra cosa que acrecentar la barbarie de las sociedades neolíticas que habían digamos, el espacio geográfico de América. Bien, mientras no se tenga claro que hay una falsificación histórica respecto a ese origen supuesto lleno de idílicas propuestas del indigenismo, mientras no se entienda que esa es una basofia ideológica izquierdista, no se va a entender el presente y el futuro inmediato de Hispanoamérica. Tomemos el de México. A ver, que el señor López Obrador exija de España que pida perdón y lo secunde el Papa satánico Francisco, que le pide a España también que pida permiso por haber supuestamente hecho genocidios en América. Pero Dios mío, a ver, entendámonos, mis amigos. El genocidio en México en particular y en Centroamérica por vía de consecuencia, el genocidio era de los mixtecas contra los otros pueblos de México. Si no nos explica el nacimiento de México bajo el alero de la presencia española de Hernán Cortés, su conquistador. Es Hernán Cortés el que liquida la propuesta genocida de los caníbales mixtecas de la Laguna de México y el Valle Central de México. Amigos, había una sed de sangre insaciable de estos caníbales que comían carne humana. Preferían los muslos de las personas, preferían los grandes sacrificios rituales de sus religiones primitivas para hacer del pobre pueblo contiguo a los mixtecas estos del centro, pueblos avasallados, pueblos vasallos, pueblos tomados como rehenes y como alimentación de los mixtecas. Eso es lo que había. Es lo que derrota Cortés con un par de centenares de soldados de sus tropas venidas de la península, que derrotan una gente que reunía 2-3 millones de personas. Esta tribu mixteca, sí, así de fácil fue la cosa, porque que habían arcabuces. Ya va, los arcabuces había que rellenarles allí, taponearles la bala, que duraba casi 1 minuto, 2 minutos para el que fuera muy ágil para disparar de nuevo. Ya le habían llegado 50 flechas encima al que cargara para zumbar el segundo arcabuzazo. Mis amigos, no fue la superioridad del arma o del caballo, que habrían algunas decenas inicialmente. No, la superioridad de Cortés en la conquista de México se debió a que se convirtió en un líder diplomático de todas las tribus oprimidas y sacrificadas, torturadas y diezmadas, porque eran el alimento de las tribus mixtecas del centro de México. Y vencidos los mixtecas, convertido Cortés en el emancipador de todas esas tribus de México, surge el México moderno a partir de la colonización y la construcción de lo que se llamó la Nueva España. ¿Y qué era la Nueva España, mis amigos? Nada más y nada menos que el territorio más próspero del mundo. Las ciudades en Nueva España, las vías de comunicación, las catedrales, las bibliotecas, las universidades, eran de las mejores del mundo, si no las mejores del mundo. Explíquenme ustedes cómo pudo haber el señor Cortés liquidado la civilización precolombina. Este ignorante de 7 suelas llamado López Obrador sencillamente suscribe la leyenda negra. ¿Y de quién es la leyenda negra contra España? Por supuesto de Inglaterra,
por supuesto de los protestantes europeos, por supuesto los que querían malponer a España,